Hola, bienvenidos. Vamos a resolver un ejercicio de geometría analítica en el espacio. Veamos, dice calcule la distancia mínima entre el cable que une a los puntos FC, o sea, este cable de aquí, ¿verdad? Que es el cable celeste, y el cable que une a los puntos DE, el otro cable de aquí. De hecho, son los únicos dos cables que existen. Tenemos que encontrar la mínima distancia entre ellos. Por si acaso, uno pueda llegar a pensar que la mínima distancia entre ellos es esto, ¿verdad? 9 milímetros. Pues no lo es, mucho cuidado. ¿Por qué no es? Porque la distancia mínima debe ser una distancia perpendicular a ambas rectas, por lo cual esa distancia de 9 milímetros no se cumple, ¿no? No hay 90 grados aquí y aquí a la par. Bueno, muy aparte de preocuparnos si hay o no hay 90 grados aquí, calculamos distancia con la fórmula ya, o sea, con el proceso correcto y podemos estar seguros que la distancia encontrada va a ser la mínima, la que forman 90 grados entre ambas rectas. Veamos. Para medir distancia entre rectas, pues sinceramente debemos de ver tres posibles escenarios. Cuando son rectas paralelas, pues en dicho caso, pues rectas paralelas, de hecho tenemos un video ya explicando esto. Rectas paralelas, la distancia entre ellas es constante. Así que me bastaría simplemente tomar un punto de una recta y medir distancia punto recta con respecto a la otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque repito, la distancia siempre entre esas rectas es una distancia constante. Sí. Y repito, eso ocurre cuando las rectas son paralelas. Si las rectas son secantes, pues ahí la distancia entre ellas es cero. ¿Por qué? Porque siempre se calcula distancia mínima y la distancia mínima pues ocurre justamente en ese punto de intersección y ahí la distancia es cero. Y el tercer caso posible es cuando son alabiadas y de hecho ese es el caso que más nos preocupa, ¿no? El caso de más análisis, porque es justamente donde sí existe una distancia y va a ser mínima y ocurre cuando es perpendicular a ambas rectas, ¿no? Pues sí, ese caso también existe y para medir distancia entre rectas deberíamos de reconocer en cuál de los tres casos estamos. Veamos entonces. Primero, calculemos, o mejor dicho, observemos las coordenadas de los puntos C y F. Aquí está el punto C, ¿verdad? Donde está amarrada el cable aquí en el tubo. Las coordenadas del punto C. En X, ustedes pueden ver que en el eje X se aleja esta distancia, ¿verdad? O sea, los 16 milímetros. En Y, pues no sube ni para arriba ni para abajo, así que tiene 0 en Y. Y en Z, pues sería los 18 milímetros más los 9 milímetros, 27. Ahí está, X16, Y 0 y Z27. Para el punto F, que es el punto acá arriba, entonces más bien ahí en X tiene 0, en Y sí tiene altura, y en Z tiene la misma coordenada que el punto C, también tiene 27. Sigamos, porque lo mismo hay que hacer para el punto E y para el punto D. Con la gráfica se puede entonces encontrar las coordenadas de ambos puntos. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque podemos encontrar entonces el vector director de ambas rectas. Por ejemplo, el vector director de la recta FC pues sería restar el punto C menos el punto F. También puede ser al revés, cabe recalcar. La idea simplemente es que restemos el punto C y el punto F. Y tenemos el vector director. También tenemos el vector director de la otra recta. Restamos el punto E menos el punto D. Sí, sería algo así, ¿no? Repito, también pueden restar en el otro sentido y no hay problema. Y listo. La idea es tener los dos vectores directores. Cuando tenemos los dos vectores directores, es fácil comprobar que no son paralelos. Debería haber proporcionalidad entre sus componentes, o sea, el 16 no es proporcional al 0, ¿no? Aquí tal vez sí puede haber, ¿verdad? O sea, el 12 multiplicado por menos 2 nos da más 24. Así que puede haber proporcionalidad ahí. Pero debe ser la misma proporcionalidad en las tres coordenadas a la vez. Por eso es que no se cumple y no son paralelas. La proporcionalidad se representa con una constante k, que debe ser diferente de cero. Y repito, no se cumple, así que las rectas no son paralelas. Ya eliminamos entonces el primer escenario. Las rectas no son paralelas. Sigamos. ¿Son secantes? Veamos. Para ver si son secantes, vamos a escribir las ecuaciones paramétricas de ambas rectas. ¿Cómo escribimos las ecuaciones paramétricas de ambas rectas? Pues teniendo el vector director de cada recta y un punto. Recordemos que aquí tenemos el vector director, por ejemplo, de la recta FC. Y si tenemos el vector director de la recta FC, luego consideramos al punto F,
que valga la redundancia, es un punto que está en la recta FC, ya podemos escribir la ecuación paramétrica de la recta FC. ¿Sí? Aquí están las coordenadas del punto F y T veces el vector director, que repito, ya lo teníamos calculado. Y la misma historia se repite para la recta DE. Usamos para esta recta más bien al punto D como punto conocido en la recta y el vector director ya lo teníamos calculado. Un detalle importante es que en ambas ecuaciones paramétricas usamos diferentes parámetros. Para la primera recta el parámetro T, para la otra recta el parámetro U. Es recomendable hacer esto puesto que para que no exista la duda de que el parámetro t tiene el mismo valor en ambas rectas al mismo tiempo, lo cual no es necesariamente cierto, ¿no? Así que se recomienda usar diferentes parámetros para cada recta. Y ahora vamos a ver si son secantes o no. Para ver si son secantes, pues planteemos de que las rectas se intersecten, o sea, una hipotética intersección. ¿Cómo sería? Pues cuando x igual a x, y igual a y z igual a z, ¿verdad? Nótese que eso es lo que acabamos de escribir. X igual a x, y igual a y z igual a z. Y aquí entonces tenemos tres ecuaciones, pero solamente dos incógnitas, t y u. Si tengo tres ecuaciones y dos incógnitas, pues ese sistema ya por lo general no es indeterminado, ¿verdad? No tiene solución, no es consistente. A menos que una de las ecuaciones sea combinación lineal de las otras dos. Bueno, sin embargo, una forma que les recomiendo de abordar estos sistemas, pues es resolviendo las dos primeras ecuaciones, algo como esto, ¿no? En la primera ecuación claramente se ve que t vale menos 1. Y con ese valor t menos 1 reemplazamos y podemos encontrar que u vale 1. Y resolvemos entonces esas dos ecuaciones y con esas soluciones vámonos a la tercera ecuación para ver si satisfacen o no. Reemplazamos, pues y la verdad es que no satisfacen. Eso quiere decir que este sistema que plantea la intersección entre las rectas es un sistema inconsistente. Es decir, que no existe intersección entre las rectas. Hemos comprobado entonces que las rectas no son secantes, no se intersectan. Listo, entonces como las rectas no se intersectan, ya podemos estar hablando de que son rectas alabiadas, porque ya sabemos que no son ni paralelas ni intersectantes. Y listo, ahora sí vamos entonces a calcular distancia entre rectas. Y aplicamos la fórmula de distancia entre rectas. Recuerden que esta fórmula la sacamos de la tabla de doble entrada. Aquí tenemos distancia entre recta y recta y resulta que es esta fórmula aquí. Perfecto, la usamos. Distancia entre rectas. Entonces, ¿qué me pide esta fórmula de distancia entre rectas? Pues obviamente el vector director de cada recta, ¿sí ven? El vector director de la recta FC y el vector director de la recta DE. También me pide un punto en la recta FC y un punto en la recta DE. Y luego el producto cruz entre esos vectores directores debo sacarle el módulo, ¿sí? Nótense que sinceramente todos esos datos los tenemos, solo es cuestión de hacer los cálculos ahora, ¿verdad? El vector director de la primera recta lo tenemos, el vector director de la otra recta también. Listo, sacamos el producto cruz entre ellos. Luego también le sacamos el módulo, porque también nos pide eso la fórmula. Y ahora un punto en la recta FC menos un punto en la recta DE, podríamos considerar pues un punto en la recta FC, el punto F, y un punto en la recta DE, el punto D. Listo, restamos ambos puntos y conseguimos el vector resta. Tenemos entonces todos estos datos, producto cruz, módulo de producto cruz y resta. Entonces seguimos usando la fórmula, nos pide que hagamos el producto punto. Hacemos el producto punto, resolvemos y tenemos esta respuesta. Esto sería el numerador, ¿verdad? Hay que sacar valor absoluto, pero no es necesario porque quedó resultado positivo, cabe recalcar. Y repito, valor absoluto, módulo del vector director, perdón, módulo del producto cruz de los vectores directores y listo. Esa es la respuesta. De aquí lo que toca es racionalizar y tal vez expresar en decimales como para hacer un poco más familiar la respuesta. Y miren que la respuesta sale 6.6, no son los 9 milímetros que pensamos en primera instancia, porque repito, se requería la distancia mínima perpendicular entre ambas rectas. Y podemos estar seguros que la fórmula nos da dicha distancia, la mínima perpendicular entre ambas rectas. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta pueden contactar. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.